He vuelto a leer. Llevaba muchísimo tiempo sin hacerlo. De pequeño me encantaba, pero me encantaba muchísimo. Tipo, me pasaba como un día leyendo. Y ahora llevaba años que entre una cosa y otra no... Entre una cosa y otra hay 50.000 excusas como para no leer. Pero hace un par de semanas me terminé un libro y ahora mismo, sorprendentemente, me estoy leyendo dos a la vez. Me estoy leyendo como un libro de Chloe Wallace, se llama Hola Stranger. Es así como bastante diario y ahora estaba leyendo como el capítulo que se llama Una forma de hogar. Os voy a leer directamente como la frase. Si mi hogar es donde están mis cosas, entonces mi hogar está en todas partes y en ninguna. Dice que vive como en Nueva York, en Los Ángeles, en Barcelona, en Berlín y que no se encuentra arraigada como en ninguno. Y la verdad es que pienso, ¿Is this about me? Porque mis cosas están repartidas en tantos sitios ahora mismo. Vivo en Barcelona, pero estoy en Lleida y en Lleida tengo como bastantes sitios donde tengo las cosas. Cuando vivo en Lleida no vivo con mis padres, vivo con mi abuela. Y aunque amo este lugar y amo estar con mi abuela, también se abre como una cosa de no es mi casa, es casa de mi abuela y siempre va a ser casa de mi abuela, no va a ser mi casa. Lo que quería decir es que me encuentro viviendo simultáneamente en muchos lugares y sin embargo va pasando el tiempo y cada vez me siento menos en casa en ninguno de ellos. Ayer estuve dando unas vueltas por Lleida y de nuevo pensé, ay, tal vez sería feliz aquí, tal vez, I guess, tal vez. Tampoco me voy a quedar a comprobarlo ni nada por el estilo, pero Barcelona es como distinto. Llevo 6 años viviendo allí y 4 de ellos en la misma casa, en el mismo piso, la misma habitación. Y aunque tengo como mis cosas, mi sede, mi cama, no lo siento como mío. Es un piso de alquiler, se pueden echar en cualquier momento, o nos podemos ir nosotros en cualquier momento. No sé, supongo que siempre lo he sentido como un lugar de paso. Además, creo que se le suma el hecho de que Barcelona últimamente me ahoga, ya sea por el turismo o mi personalidad en final de carrera. Siempre hablo de lo mismo. Supongo que es porque soy yo y siempre me preocupa, no me rondan las mismas cosas. Durante un breve tiempo pensé en que tal vez mi siguiente ciudad sería Madrid, pero ha quedado descartado. Uno de los sueños también es ir a París, pero por ahora creo que es demasiado ambicioso. O no, tal vez de aquí 2 semanas se me gira la cabeza y digo, let's go. I'm a circus. No sé, por ahora todo queda descartado. He decidido quedarme en Barcelona al menos un año más. Hay compromisos aún y es lo más cercano a lo que tengo ahora, a un hogar o a una ciudad estable. Pero aún así hay algo como que me grita a huir, a construir como algo fuera. Tal vez es conocerme como en otro contexto, reaprender a conocerme, porque no tengo muy visto, ¿sabéis? Me escucho mucho, soy un pesado. Imagínate 6 años, o imagínate 25. Es esta cosa de tener como tantas posibilidades, tan abiertas. Los caminos te abruman y al final, ¿qué haces? Nada, no haces nada. Y eso me abruma aún más. En verdad, si lo pienso bien, más que de tener un piso o una ciudad o de construir algo, creo que va más del hogar. Justamente creo que va del hogar. Y no como hogar, como una casa que considere como mío, que también, sino de un refugio o de un lugar como seguro. Os leo otra. Mi psicóloga dice que todos anhelamos un hogar, un lugar, un sitio en el que echar raíces, porque nos otorga sensación de control. Tal vez todos seamos
La última. Tal vez todos seamos simplemente unos fanáticos del control en busca de algo de calidez y amor. Mira, creo que esto me define. Trato de hallar mi hogar a través de la rutina, pero el problema es que mis expectativas para la rutina son muy bajas, porque nunca llego a alcanzarla, por mucho que me esfuerce en ello. Esto se está convirtiendo como en un club de la lectura ahora mismo, o en un audiolibro, que lo sepáis. La verdad es que no sé si yo tengo como una definición tan clara del hogar. Sé que tengo algunas cosas que se sienten como hogar. Creo que no tengo mucho más a decir, la verdad. Estoy bastante satisfecho. Podría decir como algo así como yo o mi corazón es mi propio hogar. Oh my god. Ya está. Creo que me retiro de aquí. Ha sido un placer. Me agrada bastante hacer esto. Realmente me imagino como al otro lado hablándote y es este momento que estoy disfrutando. Estoy aprendiendo a disfrutar como de abrir un poco mi cabeza y lanzar como las ideas al aire sin esperar como nada a cambio. Decir las cosas en voz alta está muy bien. See you soon. Take care. Que sea muy leve la ola de calor que se viene, porque hace un calor que esto parece un infierno. Chao.